Hola, ¿cómo están? Estamos aquí, bueno, en el portal de Martín Rodríguez Hernández y en esta oportunidad tenemos una entrevista, como usted ya lo puede ver, con el secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, quien en esta ocasión nos va a hablar sobre un tema que ha estado, pues, de boca en boca, muy polémico, que tiene que ver con el uniforme único. Secretario, ¿cómo está? Muy bien, Mariana, con mucho gusto de estar aquí en el portal de Martín Rodríguez Hernández. En efecto, venimos a platicar acerca del uniforme único. No creo que sea un tema polémico porque se ha estado explicando. Y además, fíjate que un dato. Empezamos a explicar la primera entrevista que di en torno de lo que es el tema del uniforme único. Fue aquí con Martín Rodríguez y desde aquella ocasión, en julio del año pasado, explicamos qué queríamos y por qué lo queríamos. ¿Cómo es que se inicia esta idea del uniforme único? Si nos puede recordar, porque bueno, se hizo la presentación hace aproximadamente unas 2 semanas, no tiene más que... El 30 de enero se hizo la presentación ya del modelo. Del modelo, exactamente, se hizo. Se publicó el 14 de julio de 2022. Y en ese acuerdo se establecieron distintos momentos, y uno de esos momentos fue justamente la presentación del modelo para el uniforme único en el estado de Tlaxcala para educación básica y media superior de sostenimiento público. En ese evento que tuvimos la oportunidad de ir hace aproximadamente una semana y media por ahí, usted mismo pues fue el encargado de dar este discurso en el que daba, bueno, pues los objetivos principales de este uniforme, ¿no? Que tiene que ser con uno de los problemas, de las cuestiones era erradicar, por ejemplo, fobias, ¿no? Prevenir discriminación, también tenía que ver con la cuestión económica de los padres de familia, la igualdad, la inclusión, y bueno, en el discurso suena pues muy bonito, ¿no? Suena muy, muy utópico, suena como estas países de pronto europeos en los que la educación es maravillosa, como Finlandia, ¿no? Por ejemplo, en Tlaxcala y en México vivimos pues otro contexto. Me gustaría saber y que nos recordara desde su punto de vista cómo es que nació este uniforme pues mira, único. ¿qué sería de esta humanidad sin utopía? ¿Qué sería de los derechos humanos si nada más estuviésemos pensando en su promoción, en su defensa? Este gobierno asume a los derechos humanos como un sistema de progresión, es decir, no nos conformamos con defenderlos o con promoverlos, estamos buscando la progresión de los derechos humanos. Este es un concepto que viene desde hace mucho tiempo y que se ha construido en los gobiernos de mayor avanzada en temas progresistas, y el presidente López Obrador lo ha mencionado y está escrito en el Plan Nacional de Desarrollo y está también referido en el Plan Estatal de Desarrollo. En el componente que se refiere a educación, tiene como uno de sus ejes de referente el tema de la inclusión y vencer las barreras del aprendizaje y el acceso a la escuela. Entonces, ¿cómo surge esto? Déjenme, si tenemos tiempo, hacer hasta el planteamiento de la anécdota. La gobernadora, como ustedes saben, visita escuelas, comunidades, por todos lados, ¿no? Siempre está muy presente, tenemos una gobernadora muy cercana al pueblo. Bueno, pues la gobernadora hace un año, en julio, previo a julio, en el contexto, incluso yo diría, de cuando se estaban iniciando las prescripciones hace un año para el ciclo escolar 22-23, que estamos ahora cursando, me comentó que había algunos padres y madres de familia que le decían que el costo de los uniformes era muy alto y que se les obligaba a comprarlos en determinado lugar. Entonces se decía, lo van a comprar en tal lugar y son tales uniformes, ¿no? O incluso el vendedor de los uniformes se presentaba en tal escuela, en el proceso de prescripción, decía, bueno, ya se inscribió, deje aquí sus papeles y pase usted por favor aquí con doña Mariana, ¿no? Para que compre usted el uniforme, lo encarga. En el caso de educación media superior, incluso algunos compañeros maestros, pocos, pero sí existía el fenómeno, en donde también adicional al uniforme decían, y tienen que comprar tal libro en tal lugar, ¿no? Y en el pase de lista, a ver, vamos a ver los libros, si ya los compraron con tal lugar, porque incluso la lista no solamente era de quién mostraba el libro, sino la lista incluso del vendedor del libro, ¿no? El vendedor de libros ya entregaba su lista, lo mismo de uniformes que lo mismo de libros, ¿no?
Entonces me hace ese planteamiento la gobernadora y me da la instrucción de que revise el tema de los uniformes. Y me dice, hay que ver cómo está todo este tema de los uniformes y de qué forma podemos beneficiar a las familias. Le digo, sí, gobernadora, lo atiendo, le planteo que había una ley publicada en el 2017 que hablaba de uniforme gratuito, y me dice, revísalo, vamos a ver cómo lo atendemos. Con esa instrucción, en febrero del año pasado, reúno al equipo y al equipo le pido que hagamos una revisión, y les digo que hagamos una revisión no solamente de carácter local, sino que veamos qué había sucedido con la experiencia del uniforme neutro en la Ciudad de México. No sé si te acuerdas que la doctora Claudia Sheinbaum impulsó un tema de uniforme neutro en la Ciudad de México, que ahí sí fue polémico porque desafortunadamente algunos intereses creados desvirtuaron la medida y la llevaron hacia un tema de que si los niños iban a usar falda, no sé si recuerdan el auditorio, sí. Seguramente lo recordarán. Revisamos esa experiencia, revisamos la experiencia de algunos países de Latinoamérica, de Estados Unidos y de Europa, como tú bien decías, y lo que nos dimos cuenta, por ejemplo, que en Estados Unidos, por ejemplo, el tema del uniforme ha empezado a usarse cada vez más, sobre todo en aquellos lugares donde la violencia ha crecido. En el caso de México es distinto, no tiene que ver con asuntos de violencia, así, tan fuertes, tan duras como lo están viviendo en Estados Unidos. En caso de México tiene dos características históricas, una de carácter religioso y otra de carácter militar. Lo que observamos es que esos modelos con los que nació el uniforme ya no eran pertinentes y que el uniforme se había convertido en una barrera de acceso a la escuela, ¿no? Entonces, ahora en las escuelas lo que estábamos viviendo después de la pandemia es que se impedía el ingreso a los niños, niñas y adolescentes por no portar el uniforme. Pero no solo eso, por no comprarlo donde deberían comprarlo. Pero no solo eso, por no usar todas las piezas del uniforme. Porque no solamente eran 3 uniformes, de gala, de diario y deportivo, sino que además calcetas con un escudo, corbatas con un escudo, chaleco, suéter y últimamente hasta cubrebocas con un escudo o el ¿cómo se llama? Serigrafiado el escudo de la escuela. Entonces, todo esto se fue sumando en detrimento de la economía de las familias tlaxcaltecas. Entonces, una familia que tiene 2 o 3 hijos, pues la inversión de un uniforme que llega a costar al inicio del ciclo escolar entre 1,700 o a más de 2,000 pesos, pues es sin duda una barrera para el acceso a la escuela. Pero no fue el único elemento, el tema económico, sino el otro que venía narrando con el enfoque pedagógico, pero sobre todo con el tema de la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva es un concepto que busca la igualdad de género entre hombres y mujeres, pero no solamente en términos legales, sino en términos reales. ¿Qué es esto? Que tú y yo, ahorita, aquí, tu mujer, yo hombre, nos sentamos como pares. La discriminación por razones de género, por razones de creencias, por razones económicas, sociales, son muchas. Y una de ellas es la ropa. Y entonces vimos que el uniforme se había constituido en una barrera para lograr la igualdad sustantiva. Y decidimos pasar hacia el esquema de uniforme único. Lo presentamos, investigamos, hicimos el planteamiento incluso con investigadores nacionales e internacionales, hemos hecho sondeos, la enorme mayoría de los padres de familia está a favor de la medida, hay un poco de resistencia, sobre todo con mis colegas, compañeros un poquito de mayor antigüedad en el servicio, porque al final la costumbre es costumbre, claro. Como tú decías, ¿no? Es difícil que se vayan adaptando las personas a estos nuevos contextos. Hablemos de la colección, ¿no? Tlaxcayán fue el nombre que se decidió por esta colección. Aquí nos vienen varias preguntas, ¿no? Que hemos tenido no solamente nosotros aquí en esta casa editorial, sino en el público que nos escribe. Hay gente que dice, bueno, ¿por qué nombrarla Tlaxcayán? No en el hecho de que ya nos explicaron el contexto histórico, sino que a ellos les suena como si fuera una colección de diseñador, ¿no? Estas que los grandes diseñadores nombran, ¿no? Entonces de pronto la gente dice, ¿cómo por qué?
¿no? Esa fue una de las preguntas. Eso a ellos les suena como que ya a partir de ahí ya es costoso. Ahora, aquí viene otra de las preguntas que tiene que ver con los maquiladores. Usted ha exhortado ya en diferentes ocasiones a que a que vayan a la UTT, ¿no? A que se acerquen, a que compren los modelos, los patronajes, las tallas. A los padres de familia esto les suena como, usted ha comentado muchas veces que no es un negocio, pero los padres de familia nos siguen comentando mucho esa palabra. ¿Por qué con la UTT? ¿Por qué nombrarla como si fuera una colección de diseñador? Hay personas que aún no se sienten identificadas con todo este sistema que está... Es un proceso, y yo estoy seguro que no solamente se van a sentir identificados, identificadas, sino orgullosos y orgullosas de esta colección tlaxcalana. Y no, sí es de diseñador, ¿no? Sí, de un estudiante de la UTT. Son diseñadores de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, de la ingeniería en diseño textil y moda, profesionales que se dedicaron a analizar el contexto histórico de modas. Tienen su metodología ellos para el tema del diseño de moda y para las prendas, etcétera, etcétera. Entonces ellos decidieron nombrar a la colección tlaxcalana como un rasgo identitario. Me parece muy pertinente, yo lo celebro, que la colección tenga un nombre, que nos dé identidad a nuestro estado, porque además, como escuchaste en la presentación del pasado 30 de enero, que también puedes recuperar seguramente en la transmisión de Martín Rodríguez Hernández, cuando se hace la presentación van explicando cada uno de los elementos que lo componen. Por ejemplo, está reflejada nuestra montaña, Mactlacueye, Tlamalinci, están reflejados los 4 señoríos, están reflejadas las luciérnagas, tienen varios elementos de carácter histórico, identitario, pero también naturales, pero también con los colores tradicionales de las escuelas y con sublimado el escudo de armas para el caso de primarias y de preescolar, que no tienen un escudo determinado por su sistema por nivel, y para el caso de secundarias técnicas, pues el sublimado es el escudo de secundarias técnicas, secundarias generales, el sublimado es el escudo de secundarias generales, pero en secundarias igual, COBAT, CEBETI, CECIT, etc. Todos los subsistemas llevan los distintos sublimados y los colores que históricamente les han caracterizado. Entonces, sí es una colección, sí tiene ese diseño. ¿Por qué la UTT? Yo lo plantearía de manera diferente. ¿Por qué no la UTT? Estamos hablando de una universidad pública, ¿no? Que no nos está cobrando un peso a nosotros como secretaría por haber participado en estos diseños. Son jóvenes, señoritas, maestros, maestras de una universidad pública ubicada en Huamantla, con un enorme prestigio que tenemos que reconocer. Yo creo que la universidad pública tiene que ser reposicionada en todo su valor. Cuando nosotros hicimos el anuncio en julio de 2022, el 14 de julio de 2022 que se publicó, la UTT presenta esto, pero no fueron los únicos, ¿no? Nos buscaron distintas empresas privadas, ¿no? Para decirnos, oigan, están haciendo esto, y nos enteramos, nos gustaría, etc. Y ahí sí tenía un costo desde encuestas, segmentos, materiales, y pedían, la enorme mayoría de ellos, que se les permitiera a ellos producir la tela, ¿no? Como si fuese única, ¿no? Como una especie de patente de la tela, ¿no? O la tela, o algunos elementos, o incluso la producción completa, ¿no? Hubo también quienes de empresas fuertes a nivel nacional que pedían ser ellos los productores del uniforme. Nosotros lo que observamos es que no, que nosotros lo que queríamos era bajar los costos, reconocer que la ley del 2017 de uniforme gratuito es inviable en estos momentos, habida cuenta de que, como lo establece la propia ley, se requiere de suficiencia presupuestal, y ahora tenemos distintas necesidades. Nos han saqueado escuelas, aquí mismo se ha reportado, tenemos un déficit en la cobertura en educación inicial y preescolar. Entonces esto refiere cómo es que la inversión educativa tiene que ir a cobertura, y el tema del uniforme no lo podemos olvidar.
pero tampoco lo podemos atender de manera gratuita. ¿Qué sí podemos hacer? Ayudar a las familias a que bajen los costos. ¿Cómo? A través de esa estrategia de uniforme único. Preguntábamos eso porque nos parecía que era más bien como, en vez de querer vender la idea de un uniforme único, era como vender la idea de una identidad, ¿no? También. Entonces, por eso la pregunta. Y también el hecho de, bueno, uniforme único no hubiera sido más sencillo, entonces establecer algo como un pantalón de mezclilla, una playera blanca o algo así. O sea, no pasó por su idea algo más sencillo que tener que hacer toda esta colección. Sí pasó. De hecho, hay 56 escuelas de educación indígena que ellos definieron su tipo de uniforme. Y yo recuerdo mucho porque ellos ya lo tienen, ¿eh? Ellos hicieron asambleas, en el acuerdo está así publicado del 14 de julio del 22, ellos hicieron asambleas durante todo este tiempo. Y ya prácticamente todas, si no es que todas, ya concluyeron sus asambleas y definieron qué tipo de uniforme. De hecho, en la visita de la maestra Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública del Gobierno de México, visitó 2 escuelas cuyo uniforme único ya es el uniforme que ellos definieron. Es uno por cada escuela, 56 escuelas. Y ahí yo recuerdo que en alguna ocasión recibí un correo de un padre de familia en donde me decía que, si bien era cierto que se estaba haciendo la asamblea, que muchos se estaban orientando solo al tema de los bordados y las telas, y que él creía que no le representaba en la escuela en la que asisten sus hijos. Y entonces yo hablé con la directora, la jefa de departamento, de educación indígena, y le dije, mira maestra, si la comunidad, la escuela de educación indígena, como lo establece el artículo 1 de la Constitución, para construir política pública con ellos y no para ellos, determinan que su uniforme sea un pantalón de mezclilla, unos tenis y una playera, voy a exagerar, pues adelante. O sea, porque es la identidad de esa escuela. Así está previsto en la propia Constitución el respeto a los pueblos originarios. Son 56 escuelas. Por tanto, cuando hicimos el planteamiento para el resto de las escuelas, que ahí sí obedecen a una normatividad de carácter genérico, entonces dije, pues hagamos la misma reflexión. ¿Cuáles son aquellos elementos que permitirían mayores protecciones y mayores agilidades? Y hubo 2 elementos que nos hicieron que persistiera el uniforme con esas características. Bueno, 3. El primero tiene que ver con la seguridad, ¿no? Es decir, el uniforme es importante porque te permite seguridad en el desplazamiento casa-escuela, escuela-casa. El segundo tiene que ver con un asunto de identidad. Por eso te decía, sí es de identidad, que te da arraigo con tu comunidad, con tu estado. Y el tercero tiene que ver con un asunto de vida saludable. Cuando nos reunimos con los diseñadores de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, yo les no quiero decir condiciones, 2 criterios les puse sobre la mesa. El primero es que fuese un uniforme que pudiese ser usado de manera distinta por niños y niñas. Ese fue un criterio, ¿no? Que tuviese las telas, los costos y demás, que fuesen accesibles, ¿no? Y otro, que permitiese una movilidad permanente, ágil, libre para niños y niñas. Entonces, el uso del pantalón de mezclilla, si bien te permite una mayor movilidad que una falda, no te da la misma movilidad que una ropa con carácter deportivo. Este uniforme, como escuchaste el 30 de enero, lleva refuerzos en coderas y en rodilleras. Lo que estamos buscando es que en cualquier momento los niños y las niñas jueguen, porque el aprendizaje es la base de la convivencia social, del aprendizaje y de la vida saludable. Tenemos que recordar que México ocupa el tristísimo primer lugar en obesidad infantil en el mundo. Entonces necesitamos que las niñas puedan correr en todo momento, al moverse de un salón a otro, al correr en el recreo y no tenerse que quedar sentadas porque ese día les tocó llevar falda, ¿no? Entonces tienen las niñas que tener esa posibilidad, y también los niños, porque también los zapatos de suela, ¿no? Tacón, pues limitan esas carreras o pueden provocar accidentes. Entonces, el que usen, dado que van a llevar ropa de característica deportiva, es de esperarse que lleven tenis. Entonces, la movilidad, la carrera, el brinco,
habrá de ser mucho más constante. Y esperamos que también, aunque sea con unos minutos, vayamos contribuyendo a que se logren estos 30 minutos al día que se requieren o que la Secretaría de Salud nos ha indicado. Nos han dicho que el uniforme va a costar aproximadamente entre 500 y 600 pesos, ¿no? Ahí todavía no se define. A lo mejor hasta como que me vi muy atrevido y ofrezco una disculpa, porque ahora que he estado mencionando que puede ser de saque como 600 pesos, más o menos, muchos de los textileros ya interesados me dicen, oiga, no de precios, ¿no? Porque pues, eso es un asunto nuestro. Y tienen razón, es un asunto del mercado. Entonces, el precio, yo espero que sí sea en ese margen, pero yo no puedo comprometer precios, no es mi papel, claro. No va a haber un precio regulado, ¿no? Esta secretaría no va a mandar precio oficial, no, eso no va a existir. ¿Pero se va a regular? No se va a regular el precio. ¿Qué esperamos? Que, sobre todo, iba a decir un chiste, mal chiste, mejor lo evito, ¿no? Esperamos que las leyes del mercado sí sean leyes. Quiere decir esto, que en el saque, que en la salida de estos uniformes en estas próximas semanas y meses, es probable que el costo sea un poco más alto, ¿no? 600 o más. Pero conforme vaya pasando el tiempo y el uso sea generalizado, es de esperarse que el costo sea menor, ¿no? Entonces el costo va a ir bajando, de tal suerte que al ser un uniforme único para todas las escuelas de educación preescolar, 400 instituciones, 60,000 niños, ¿no? Entonces esperamos que la producción generalizada baje el costo. Lo mismo para el tema de educación primaria, ¿no? Al ser 560 y tantas escuelas, 561 si no mal recuerdo, escuelas de educación primaria públicas, y los 170 y tantos mil niños que ahí estudian, entonces conforme se vaya ampliando, entonces va a estar mejorando. Igual con secundaria, 58,000 niños, 75,000, perdón, en ese nivel educativo, 58,000 en educación media superior, entonces va a ir generalizándose y los costos tenderán a bajar, porque lo mismo lo puede hacer un taller que tiene una máquina para coser, que una fábrica que tiene 100 máquinas, ¿no? Está completamente libre. Es más, si un padre o una madre de familia tiene su máquina, sí, que eso puede hacer los uniformes para su hijo o hija, porque justamente el paquete que se llama paquete de uniforme único con todo el OTT, y es el certificado de producción oficial del uniforme único del estado de Tlaxcala, colección tlaxcalana, ¿no? Tiene todos los lineamientos de colores, telas, sublimados, tallas, etc. Entonces ya no van a tener conflicto los padres de familia para llegar y pedir la talla, no sé, me lo invento porque no me lo sé de memoria, la talla 12, y pues la talla 12 va a ser igual en todo el estado, ¿no? Entonces no van a tener ese problema. Sí. Me decían también, y es que de todas formas los padres van a tener que comprar uno o dos, lo que nos decían, 1 o 2. Pues sí, o sea, depende de la organización familiar, ¿no? Si la familia lava cada 15 días la ropa, pues tendrá que comprar 10 uniformes. No, y me supongo que tiene que ver con el hecho de que si se va a incentivar el deporte, que los niños jueguen, entonces evidentemente los uniformes al término del día van a quedar sucios. Y qué bueno, y ¿no? Se tendrían que lavar para el día siguiente, y si nada más tienen uno, ¿cómo le van a hacer? Entonces tienen que comprar 1 o 2, entonces ya se duplica el gasto. Es organización familiar. ¿Qué esperamos? ¿Que los cuadernos se llenen? ¿Los libros se atiendan? Los libros es una herramienta solamente. Los cuadernos se llenen, los libros se atiendan, los pizarrones se escriban y se borren, y los uniformes se ensucien, porque será muestra de que la escuela termina. Bueno, sí, ahí los padres de familia tendrán otra idea. Tendrán que, en la teoría dice que van a ser resistentes, que tendrán refuerzos en codos, sí, en las rodillas, pero bueno, sabemos que los niños, exactamente, sabemos que los niños son niños, juegan, se arrastran. Esa es una de las preocupaciones de los padres de familia, sí, claro, que obviamente sean resistentes. Pero yo prefiero, y yo estoy seguro que los padres, madres, tutores, cuidadores, maestros y maestras van a coincidir conmigo. Yo prefiero uniformes desgastados por los juegos de los niños con uniformes doblados, ¿no? O sea, ojalá tengamos ese problema,
porque significará que los niños están jugando más. Sí, suena lindo. Ojalá los padres de familia tengan el dinero para comprar, como decíamos, otro juego de uniformes. Ya como usted, será cuestión de organización de los padres de familia, pero también de los bolsillos de los padres de familia. Regresemos un poco a lo de la UTT. Paquete que tienen que comprar con modelos, patronajes y tallas cuesta 10,000 pesos, ¿cierto? 10,000 pesos, lo que nos decían que cuesta 10,000 pesos, que se tiene que pagar directamente en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, y se señalaba que esto ayudará también a la universidad, ¿no? Sí. Ahí va otra pregunta. Primero, no sé quién vigilará el recurso, el destino de este dinero que se ocupe para la universidad. Y otra cuestión, bueno, pues la universidad también tiene recursos, ¿no? del gobierno, porque depende de ahí. ¿Por qué necesitaría que este dinero de los padres de familia? Las instituciones de educación superior tienen, la mayoría de ellas, 3 fuentes de financiamiento. Una de carácter federal, otra de carácter estatal y otra que se denomina ingresos propios. Las 3 fuentes de financiamiento tienen distintos mecanismos de control. El primero es el órgano de control interno que todas las instituciones públicas tenemos, ¿no? Hay una Contraloría Interna, un órgano de control interno que revisa todos estos ingresos, egresos, administración. Luego está la Secretaría de la Función Pública en el Estado. Luego está el órgano superior de fiscalización. Y así, distintos entes hasta contar 5 entes, incluida la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, pero yo creo que la mejor auditoría es la auditoría social. Tan es transparente que lo estoy anunciando en todos los medios de comunicación. Tan es real que estamos beneficiando a talento tlaxcalteca, de jóvenes tlaxcaltecas, que lo que desean es destacar. Si un padre de familia no tiene la solvencia económica o no quiere comprar este nuevo uniforme, ¿es obligatorio? Es obligatorio para los primeros grados, primero de preescolar, primero de primaria, bueno, primero, segundo de preescolar, sí, porque no todos los preescolares tienen primero, es uno de nuestros muchos problemas. Primero de primaria, primero de secundaria, primer semestre de bachillerato. No es obligatorio para quienes ya tienen un uniforme y está en condiciones de uso, es decir, no tiene sentido exigirle un uniforme al niño que está en tercero de preescolar, sí, sexto de primaria, tercero de secundaria o quinto y sexto semestre de bachillerato. No tiene ningún sentido, sería un contrasentido exigir un uniforme. Lo que sí está prohibido es que haya vendedores dentro de la escuela o que un servidor público, sea maestro, director o administrativo, oriente la compra a determinado lugar. Ya dimos todo este año de 2022, del 14 de julio de 2022 hasta esta fecha, para que la gente se vaya acostumbrando. Pero en agosto vamos a empezar con la aplicación pues de la norma respecto de esta medida, ¿no? Entonces ya no habrá esa posibilidad. Ahora, ni el uniforme ni ninguna otra característica puede significarse una barrera para el acceso a la escuela. El derecho constitucional de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes es de ingresar de manera libre al espacio educativo en el que están formalmente inscritos. Bajo ese criterio de supremacía constitucional y de supremacía del derecho de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a recibir una educación, nadie les puede negar el acceso a la escuela por ningún motivo. Llámese uniforme, corte de cabello, uso de aretes, maquillajes, lentes, aditamentos para caminar, o en el caso, por ejemplo, de personas que yo sepa no las tenemos o no lo tengo aquí en mente, o si un niño necesita de un perro guía para ingresar a la escuela, desde luego que puede entrar con su perro, ¿no? Entonces no tiene por qué haber ningún tipo de discriminación. Entonces, bajo ese criterio, el tema del uniforme no puede ser un requisito de acceso, pero sí es un criterio de protección a los propios niños. Como dije, para favorecer su identidad, su salud y su seguridad. Es preferible, y vamos a insistir a través de convencer a los padres, que
como tú dices, decidan no usarlo, vamos a convencerlos sobre de que para empezar es más barato que usar 3 uniformes. Ya los usan, ¿no? Yo no veo un padre de familia diciendo yo no quiero usar uno, me gustaba usar más 3. O sea, yo no lo veo, pero puede ser. Vamos a suponer que así sea. Pues entonces vamos a intentar convencerles acerca de que es preferente que lo use por esos 3 criterios, pero siempre tomando en cuenta el derecho superior constitucional de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de acceder a la escuela sin ninguna condición. Entonces, bueno, pues para ir cerrando con este tema, será a partir del próximo ciclo escolar, ¿no? Así es. Cuando ya se tengan que utilizar. Cuando ya se tengan que utilizar, aunque desde ahora, como lo dice el acuerdo publicado el 14 de julio de 2022, desde ahora pedimos durante todo este ciclo escolar 22 y 23 que estamos cursando, que preferentemente no se les solicite nuevos uniformes a los niños, porque sabíamos que venía esta medida. Muchas escuelas hicieron caso y pues no solicitaron, otras no. Tenemos reportes de escuelas que siguen impidiendo el acceso a una niña si no lleva la falda blanca el día lunes, que siguen impidiendo el acceso si no llevan las calcetas con el escudo de la escuela. Todo eso pues yo entiendo a varias de las autoridades porque es un proceso que hay que ir asimilando, pero ese proceso de asimilación termina en agosto. En agosto habremos de insistir ya con la norma en la mano. ¿Y se ha pensado en la posibilidad de que haya, por ejemplo, uniformes pirata? O sea, ¿qué va a pasar ahí si de pronto pues alguien ahí ve el diseño, tiene buen ojo, lo checa o se lo prestan? Y bueno, por eso no los quisimos presentar de manera física el 30 de enero. Hubo debate con no sé, la Universidad Tecnológica, ellos querían. Sí, y todos esperábamos como un tipo pasarela, ¿no? Para poderlos ver. De hecho, déjame te cuento una anécdota. Ya teníamos preparada la especie de pasarela. Ya estaba, ¿no? No sé si recuerdes que el templete donde nos estuvimos los del presidio estaba muy alto y delgadito. En realidad ahí iban a pasar. ¿no? En realidad era una pasarela. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no se hizo así? Justamente por este concepto que mencionas. Desafortunadamente, el uso de la tecnología, como estas cámaras que ahora tenemos aquí en Martín Rodríguez Hernández, pues también tiene la capacidad de, con un zoom, pues ver telas, ver texturas, ver sublimados, y entonces probablemente ahorita ya hubiese, que bueno, ya hubiese uniformes, pero qué malo, porque entonces desincentivas el talento tlaxcalteca, desincentivas el empeño de estudiantes de universidades públicas por hacer esto. Ojalá que no se dé la piratería, ojalá que varios productores textileros acudan a la Universidad de Tecnología, están disponibles. Si me permites hacer el comercial completo, el teléfono de la UTT es el 247-47-25300. El ingeniero David es el director de la ingeniería. David, ¿qué es? Torres. Ingeniero David Torres es el director de la ingeniería en diseño textil y moda. Lo pueden localizar a él, a sus estudiantes, y estamos muy optimistas en que más que piratería sí va a haber esta compra, que además hay que decirlo, va a ser compra por única ocasión y ya se van a quedar con los patrones, pues ya para siempre, ¿no? Muy bien, pues perfecto. Finalmente, ¿algún mensaje que le gustaría dar? Son varios los sectores, ¿no? Directores, que son los de que de pronto ahí también tienen sus dudas. Padres de familia, que diario nos siguen llenando también con sus preguntas muy valiosas, que ya despejamos aquí algunas. A los dueños de las maquiladoras, ¿no? Que también algún mensaje que tenga para ellos y para la sociedad en general sobre pues este cambio en la educación de Tlaxcala. Pues decirle a todos ellos en su conjunto que en Tlaxcala estamos construyendo una nueva historia. Y una nueva historia implica también entender las transformaciones culturales. Implica abandonar esquemas conductistas de aprendizaje, implica transitar hacia modelos que permitan la eliminación de estereotipos o clasismos o racismos o limitaciones por cualquier tipo de razón. En ese sentido, Tlaxcala se está convirtiendo en punta de lanza. Esperemos
que los demás estados del país observen con buenos ojos. Ya tuve comunicación con al menos 2 secretarios, colegas de educación del país, que me han buscado para que explique, para que comparta la experiencia. Veo interés también del gobierno de México, lo platiqué ya con las autoridades, nos están observando con muchísima atención para ver cómo se desenvuelve esta política pública, que además es interseccional. Ahí se lo dejo para los deseados de políticas públicas, no lo explico, pero decirles a los textileros, a los empresarios, a los padres, a las madres, maestros, directores, a todos, que la transformación educativa construye sin duda una nueva historia y que la reivindicación del magisterio pasa por la desmercantilización del espacio educativo. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias.